La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todos los personajes en la Biblia nos sirven de ejemplo. Ejemplos buenos y ejemplos que no tenemos que seguir. En alemán hay un dicho que dice que nadie vive en vano. Si es un mal ejemplo, por lo menos nos ayuda a aprender cómo no hacer las cosas. En la Biblia todos los personajes, en algún momento, a través de esos personajes, el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos inspira, nos corrige. Aquí en Lucas capítulo 10 y luego también en Juan capítulo 11, podemos leer de dos hermanas y un hermano llamado Lázaro, que luego Lázaro murió, 4 días muerto, y Jesucristo le resucitó. Parece que era costumbre del Señor Jesucristo, antes de llegar a Jerusalén, parar allí en Betania. Y Betania está probablemente al camino antiguo que se necesitaba andando en un día para llegar a Jerusalén. No está muy lejos. Y allí Lázaro vivía con 2 hermanas. Una, la mayor, se llamaba Marta. La joven parecía que se llamaba María, que parecía que era la más jovencita. Y dice la Biblia que Jesucristo un día, él aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es impresionante el buen papel que con la cual la mujer aparece en la Biblia. En Lucas 8, por ejemplo, podemos leer cómo había mujeres, además de los discípulos, había mujeres que le seguían y que le servían al Señor. La Biblia dice que aconteció que el Señor Jesús, después que iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, ahí te das cuenta cuál era el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo era este. Dios, el Padre, a través del Hijo, por el poder y la persona del Espíritu Santo, de nuevo gobierna en la tierra. Y dice la Biblia, y los 12 con él, y algunas mujeres
que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por ejemplo, María, que le llamaban la María de Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y dice, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Interesante, las mujeres le servían con sus bienes. El papel de la mujer en la Biblia es muy importante. Es muy importante. Y es solo Jesucristo el que le entrega de nuevo la dignidad, el respeto, el papel a la mujer. El papel y el respeto que la mujer en verdad merece. Y dice la Biblia que Jesucristo entró a esa aldea. Esa mujer le recibió. Lo mismo que luego en la carta de los Hechos, capítulo 16, había una mujer allí que recibió al apóstol Pablo. Y ella fue la puerta, Lida. Ella fue la puerta para la evangelización allí de Macedonia. Y dice que esa mujer Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María. Parece que Marta, María y Lázaro, de alguna forma, parece que tenían bastantes bienes. No sabemos si eran ricos, pero sí eran generosos. Porque verdadera riqueza no es la que escondes, sino la que compartes. La Biblia dice que el generoso prospera. El generoso prospera en todo ámbito. Rico no eres porque escondes tus bienes, sino porque compartes tus bienes con otros. Y parece que María, Marta y Lázaro parecen que eran personas muy generosas. ¿Por qué? Porque la vemos luego también en otra comida, con otros invitados, con amigos. ¿Sabes qué? Una persona generosa es agradable estar con una persona generosa. Una persona avara, una persona que solo piensa en sí, que es avaro, es algo incómodo. Estar con una persona así es incómodo. Y yo me he dado cuenta que a lo largo de los años me he dado cuenta que Dios el Padre, Él sabe cuánto darte y cómo bendecirte. Yo personalmente, yo sé que existe Satanás. Satanás existe. ¿Por qué? Porque Dios creó los ángeles, los serafines, los cherubines, pero en un momento hubo una rebelión en el cielo. Y uno de ellos, uno de esos 3 arcángeles, uno se llamaba Mijael, otro se llama Gabriel, y el otro, su nombre hoy le conocemos como Satanás en hebreo, Diabolos, o le conocemos también como Lucifer en latín. Y yo sé que Satanás existe y su reino existe, pero no creo que él tenga tanto poder para todo este mundo. Y os digo por qué. Os explico por qué. Jesucristo es el Hijo de Dios. Satanás tuvo poder, sí, tuvo. Lo podemos leer en Lucas capítulo 11, cuando dice la Biblia que el hombre fuerte, cuando está armado, dice, versículo 21, cuando está armado, guarda su palacio, y en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, ahí está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo venció a Satanás, a su reino y a sus demonios. Jesucristo es el que tiene todo el poder.
Mateo capítulo 28, versículo 18, dice que Jesucristo dijo, a mí es entregado. ¿De quién? ¿Quién le entregó todo el poder a Jesucristo? Fue Dios el Padre. Jesucristo ganó por nosotros la batalla. Jesucristo ganó por nosotros la guerra, la victoria. Él ganó por nosotros. Y el Padre le dio a Jesucristo todo el poder. Yo personalmente, Pastor Juan Cano, creo en un Dios sobrenatural. Yo creo que Jesucristo reina. Yo creo que Él tiene todo el poder. No creo tanto que hay una batalla en este momento por la victoria. No. La batalla ya está vencida. Jesucristo venció los demonios. Jesucristo vino, como dice primera carta de Juan 3:8, y fue revelado para destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo, Él vivió esa vida perfecta. Jesucristo predicó el reino de los cielos. Demostró con su vida la gracia. Jesucristo sanaba a los enfermos. Tienes que saber, querido oyente, que una tercera parte del ministerio de Jesucristo era la liberación de poderes diabólicos. Su nombre, Jesús en español, Jesus en alemán, Jesus en inglés, Jesús en griego, Yeshua en hebreo, no importa cómo le llames. ¿Por qué? Porque es siempre la misma persona. Y Jesucristo, su nombre en hebreo es Yeshua, o mejor dicho, Yahshua. ¿Y qué significa? Que el Señor salva, el Señor sana y el Señor libera. Si tú ves y lees los 4 evangelios, puedes leer cómo Jesucristo sanaba y liberaba a las personas de poderes diabólicos. También hoy en este día, querido oyente, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Jesucristo es el mismo, Él no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. El cristianismo, Cristo nunca cambió, pero el cristianismo parece que cambió. ¿Qué ha pasado? Hemos convertido el reino de los cielos en un mensaje intelectual. Hemos convertido el mensaje de la Biblia en una teología. Pero ¿sabes qué? Para romper cadenas no se necesita teología, ni dogmática, ni tampoco ninguna doctrina, que son buenos, pero se necesita el poder del Espíritu Santo. Jesucristo no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. Y Dios el Padre tampoco ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, en toda eternidad. Y si Jesucristo es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Por eso, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que salva, que sana y que libera. Por eso, tenemos que predicar a Jesucristo sobrenatural. Yo muchas veces oigo, parece que el diablo todavía está en todo su poder. Querido, otra vez, no subestimes al diablo, no subestimes a sus demonios, porque una cosa le ha quedado. En Colosenses capítulo 2 dice que Jesucristo despojó. Significa que le quitó toda la armadura a esos poderes diabólicos. Lo podemos leer en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y las potestades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo vive. Él murió por nuestros pecados. Pero Jesucristo ha resucitado. Jesucristo resucitó, se le apareció a más de 500 personas. Tú puedes engañar a una, tú puedes engañar a 2, bueno, tú puedes engañar a 3 personas, pero tú no engañas a 500.
Y Jesucristo se le apareció a los apóstoles, primero a María Magdalena, luego a Pedro, luego a Santiago, luego a los apóstoles y luego a los 500. Esa es la cronología de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo vive. Jesucristo, Él vive, Él existe realmente. Él no es una ficción. Él no es una religión. Por eso, si tú tienes una religión, si tú tienes una ficción, si crees que Jesucristo era un hombre con buenas palabras, con buenas ideas, y que era un buen maestro, pues no, querido. Jesucristo no era un buen maestro. Jesucristo es un buen maestro. Él vive. Jesucristo ha resucitado. Hoy puede cambiar todo. Si hoy hay un poder diabólico en su vida, si hoy hay una atadura, querido oyente, si hoy desconozco, hay una enfermedad, le puedo garantizar de todo corazón que puede abrir su corazón y se lo puede decir a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, y el Señor hará algo por usted. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué hace? Tampoco lo sé. Pero una cosa sé, que Dios es bueno y para siempre su gracia. Abre tu corazón, abre tu mente, tu espíritu, tu alma, tu mente, y pídele ayuda al Señor. Hoy puede cambiar todo. Hoy puede cambiar todo. Y en este personaje de María y de Marta, nosotros podemos aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en estos personajes. Déjame cerrar el pensamiento del poder de Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente? Jesucristo reina. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Todo demonio, incluso Satanás, tiene que pedir permiso para poder atacarte, para poder acercarse. Todo demonio necesita un permiso. El Señor no provoca la tentación, el Señor permite la tentación. Y Él permite las cosas porque Él tiene un propósito más allá con nosotros. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando leemos en el libro Job, podemos leer cómo Dios, a través de las tribulaciones, Él busca nuestra atención. En el libro Job lo podemos leer, que dice que Dios el Padre, Él permite los ataques, para llamar nuestra atención. Cuando hay presión, cuando hay ataques, cuando hay dificultades, entonces es el momento cuando más nos acercamos al Señor. Por eso, querido oyente, acuérdate, pase lo que pase, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Es Dios y hombre a la misma vez, en una persona. Comprendo y confieso que algunas veces parece ser un poco difícil de comprender, pero la fe comprende lo que la mente todavía no comprende. Por eso, hoy puedes confiar que Jesucristo puede cambiar todas las cosas. Y en este personaje de María y de Marta podemos aprender, porque dice aquí que Él entró a esa casa y allí había una hermana, se llamaba Marta, que le recibió en su casa. ¿A quién no le encantaría recibir a Jesucristo en casa? Imagínate. Quiero preguntarte con la mano al corazón, ¿qué harías tú si Jesucristo viene a tu casa? ¿Tú empiezas a planchar? ¿Tú empiezas a arreglar las habitaciones? No, eso lo haces antes que Él venga. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sabes, querido? Cuando uno se siente a los pies del Señor y oye su palabra, mira cómo Jesucristo le llama eso.
Pero solo una cosa es necesaria. ¿Sabes, querido? Cuando uno recibe la palabra, el pan de cada día, cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ese pan, no solo el pan que comemos, sino el pan que necesitamos en el espíritu y en nuestra alma. Abre tu Biblia todos los días y tendrás pan fresco. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, y ahora oye, la cual no le será quitada. Siempre, querida hermana, querido oyente, siempre que tengas presión, siempre que estés atribulado, te doy un consejo. Ponte unas alabanzas, pon una buena prédica, arrodéate de una atmósfera de fe y tú verás cómo te va a ayudar. Pon una linda alabanza, una linda adoración y tú verás cómo la atmósfera cambia, interior y en tu entorno. Siempre que estés bajo presión, no te escondas. Ten cuidado que no te escondas de los otros. Busca la comunión con otros cristianos. Busca el lugar donde hay fe. Pon unas alabanzas, pon una adoración, pon una buena prédica. No permitas que esa nube de temor se apodere de ti. Porque en esta historia podemos aprender una cosa. Y dice la Biblia, pero Marta se preocupaba con muchas cosas. Esa palabra, se preocupaba, esa palabra tan fuerte en griego que significa, era atraída, como con cuerdas, o era, como también se puede traducir muy bien, era distraída. Había mucha distracción. ¿Sabes? Ten cuidado lo que llama tu atención, porque muchas veces es una distracción. Ella no estaba centrada en lo suyo. Ella estaba centrada en cosas buenas, pero había algo mejor que bueno, que era Jesucristo en casa. Ella estaba también, como esa palabra se puede decir, estaba como confusa. Cuando uno se pone una camisa, y se pone los botones, ¿quién de vosotros se ha dado cuenta que si el primer botón arriba no está bien puesto, entonces todos los otros botones no están bien puestos? Quiero decirte que en esa camisa de tu vida, el primer botón es el Señor. Por eso, cuando tu relación con Dios está bien, todo lo otro está bien. ¿Sabes? Yo puedo tener tantos ataques, yo puedo tener la presión que sea, puede ser difamado, no importa todo, mientras mi relación con el Señor está bien. A lo largo de los años me he dado cuenta que pase lo que pase, si mi relación con el Señor está bien, todo lo otro, antes o después, también va a estar bien. Como dijo el profeta Isaías, capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Dile a aquel que por la gracia de Jesucristo vive en la justicia de Dios, dile que le irá bien. Y te irá bien, querido oyente. Y el próximo año te irá bien. ¿Por qué? Porque todo no depende de ti, sino de Dios el Padre, que nos ama con un amor que no nos podemos imaginar. Dice la Biblia que ella estaba preocupada. Interesante. Ella estaba tan preocupada. Ella estaba tan distraída. Distracción hoy en día es casi un demonio. ¿Me explico? ¿Cuánta gente va a la iglesia y durante el culto, durante la alabanza, durante la prédica, empiezan a abrir Facebook, a leer mensajes? Querido oyente, mira, es una ofensa para el Señor. Es una ofensa cuando estás en la iglesia, en el culto, oyendo, o mejor dicho, atendiendo mensajes, o mirando por Facebook o por otras cosas.
Cuando vas a la casa de Dios, es el momento de solo darle al Señor toda la atención, toda la atención. ¿Cómo te sientes tú cuando estás con una persona y no te da la atención? Yo sé cómo te sientes. Mal. Te sientes humillado. Te sientes que no tienes valor. La atención que le das a una persona revela el valor que tiene esa persona para ti. Cuando tú le das atención a una persona, ¿sabes lo que le estás dando? Valor. La atención es el valor. Y dice la Biblia que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Pero hay un problema, querido oyente. Y el problema es este. Que hay que trabajar en esta vida. En esta vida hay que trabajar. El trabajo es muy importante. El trabajo es muy, muy importante. Pero lamentablemente, hoy en día, crecemos nosotros, y yo me involucro ahí también, crecemos y nos va de una forma tan bien que no hemos conocido lo que significa hacer sacrificios de una u otra forma en nuestra vida. Todo no nos cuesta nada. Parece que todo es gratuito. Y déjame darte una frase que ayer ahí sentado y estudiando, meditando, una frase que vino a mi mente que quiero compartir contigo. Existe un principio en la vida que marca la vida. Y es esto. Tiempos duros forman a seres humanos fuertes y duros. Y seres humanos o hombres fuertes forman buenos tiempos. Y buenos tiempos forman hombres débiles. Y hombres débiles forman tiempos duros. Ok, me explico otra vez. Estaba yo sentado ahí estudiando porque siempre me preparo, siempre cuando tengo tiempo libre y siento la inspiración. Y ayer estaba preparando un seminario para hombres que algún día, con el permiso del Señor, cuando Él me permite, me encantaría compartir eso. Y existe un principio en la vida, querido oyente, y es este: que los tiempos difíciles forman, vamos a decir, hombres fuertes. Tiempos difíciles forman hombres fuertes. Y hombres fuertes forman buenos tiempos. Pero buenos tiempos forman hombres débiles. Y hombres débiles provocan tiempos difíciles. Por eso necesitamos preocuparnos por las cosas, sí. Tenemos que trabajar, sí. Querido oyente, la meta en esta vida no es ser un vago. La meta no es tener tanto dinero, entre comillas, que no tengas que trabajar. No. Gente que se ha buscado la vida, gente que lo ha conseguido. ¿Tú te crees que una persona buena va a dejar de trabajar? Una persona buena nunca deja de trabajar, porque sabe que el trabajo es necesario. El trabajo te disciplina. El trabajo te organiza. El trabajo te protege. ¿De qué? De hacer tonterías. ¿Sabes? Hay una parábola de Jesucristo que un hombre tenía una viña. Y dice la Biblia que salió y allí en la plaza se encontró con unos cuantos y dijo: id a mi viña y os daré lo que es justo. Esos hombres fueron. Luego a la tercera, a la sexta hora también, y a la hora 11 también salió. Y dice cada vez que se encontró con gente desocupados. Gente desocupada. Os voy a confesar una cosa. Cuando yo me crecí, lo mismo que tú en algún momento también te creciste, nosotros en nuestro barrio hacíamos muchas tonterías. Real tonterías. Pero
¿Sabes por qué hacíamos esas cosas? No era porque éramos una manada de endemoniados. No era porque éramos tan malos. ¿Sabes por qué? Porque estamos aburridos. Cuando uno está desocupado, uno no sabe lo que hacer con sus fuerzas. Y uno, en vez de invertir las fuerzas en el trabajo, la invierte en tonterías. Por eso, el trabajo es una terapia muy buena. El trabajo es bueno. El trabajo es muy bueno. El trabajo es una bendición. Y te habla una persona que le encanta trabajar. Cuando estuve en Alemania, hay una disciplina para trabajar que no te puedes imaginar. Una disciplina que es impresionante. No es que puedes venir tarde, es impensable. Si vienes 2 o 3 veces tarde al trabajo, tu trabajo ya está a disposición. Ninguna empresa, ya puede ser lo que seas, ninguna empresa soporta gente que venga tarde. O gente que no trabaje con una buena motivación. Todo eso es necesario para avanzar en esta vida. En esta vida, querido oyente, hay que trabajar. Trabajo es necesario. Todos tienen que trabajar. Porque el trabajo no es un pecado. El trabajo es una bendición. El trabajo existía antes que el pecado. Pero Marta, ella estaba ocupada con mucho trabajo. Atención, ¿el trabajo es importante? Sí, pero, atención, el trabajo no es lo más importante. Porque dice la Biblia que ella estaba ocupada, preocupada. ¿Sabes? Esa preocupación siempre trae agobio. Y el agobio es peligroso. Porque el agobio abre la puerta al temor y al miedo. El agobio abre la puerta a la frustración. Cuando uno está agobiado, no ve sentido en nada. Cuando uno está agobiado, no sabe para qué levantarse, por qué hacer las cosas y por qué soportar las cosas. Cuando uno está agobiado, acusa también a otros. Porque este no trabaja bastante, porque este no me ayuda. ¿Sabes? El agobio siempre da la culpa a otros. Y cuando uno entra en agobio, hay un peligro, real peligro. Y el peligro es el temor, el miedo. ¿Por qué? Porque el agobio también es el temor que vas a perder algo, que no sabes para qué vives. Y tienes que tener cuidado con el temor. Hay ciertas cosas que tienes que diferenciar, lo que es miedo y lo que es temor. El temor a Dios, dicen los proverbios, es una bendición, pero el temor al hombre es una cuerda que se te pone a tu cuello. Podemos leerlo, por ejemplo, en el Nehemías capítulo 6, en Esdras 4, que habían personas que querían infiltrarse en el pueblo de Israel. La Biblia dice que los samaritanos vinieron para ayudar, pero Josué y Zorobabel o Zerubabel, como dice en hebreo, ellos no permitieron a los samaritanos que le ayudaran, porque ellos dijeron que no nos conviene edificar con vosotros la casa. ¿Sabe lo que dice el pueblo? Atención, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sabes cuántos años paró la obra? 16 años. A los 16 años, 2 profetas jóvenes, a finales de agosto, en el mes de septiembre, 2 profetas jóvenes. Uno se llamaba Zachaya y el otro se llamaba Ageo. Y Zachaya y Ageo eran 2 profetas. Es interesante que Ageo, él habló proféticamente al pueblo
Y Zacarías también, o Zacarías en español, como se dice. Pero hay algo de diferencia. El profeta Zacarías, él vio lo que pasaba en el mundo invisible. Cuando dice la Biblia, atención, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Dios y lo atemorizó. Y sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¡Wow! Y escribieron acusaciones y todo. Y luego, 16 años después, el profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1, él en aquella noche tuvo 8 sueños. Y cuando tuvo esos 8 sueños, en uno de esos sueños, de esas visiones, dice: y me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y ahora oye, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Josué lo estaba pasando mal, pero él no sabía por qué. Tremendo que sí. Y dice la Biblia, y el Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y dice la Biblia, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, y estaba delante del ángel. Y el Señor le dijo: quitadle esas vestiduras, y le dijo: dale ropa de gala. ¿Querés saber lo que pasó al poco tiempo? La obra, que 16 años estaba parada, ¿querés oírlo? Se terminó en un poco de tiempo. Nehemías, cuando luego Nehemías vino a Jerusalén, él conoció esta estrategia de miedo. ¿Sabes qué, querido oyente? Mire, por favor. El enemigo, los poderes diabólicos, intentan de involucrarte tanto en el trabajo. ¿Te acuerdas del faraón? Cuando el pueblo dijo: queremos adorar, ¿qué le hizo el faraón? Le dio más trabajo. Ten cuidado cuando el trabajo te quita el tiempo. Ten cuidado cuando el trabajo te quita tu relación con el Señor, tu adoración. Es muy importante ir a la casa del Señor, adorar y alabar. Algunos dicen: bueno, yo lo hago por televisión. ¿Vale? Es comprensible. Si estás enfermo y no puedes venir a la iglesia, hazlo. Es comprensible si hay otra razón comprensible, sin duda. Pero siempre que puedas, es muy importante ir a la casa del Señor, adorar al Señor. Muy importante. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Qué hizo Faraón? Él, cuando el pueblo quiso ir a adorar, alabar al Señor, ¿qué hizo? Le dio más trabajo. Por eso tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Una de las estrategias diabólicas es la preocupación. La preocupación es normal, querido oyente. Todos estamos preocupados. Hay una preocupación sana, que es normal, que no es nada malo. Pero cuando la preocupación pasa cierto límite, viene el agobio, el cansancio. Y cuando estás cansado, entonces ten cuidado, porque te vas a arrepentir de cosas, porque vas a decir cosas que luego te vas a arrepentir. El profeta Elías, en un momento, él estaba agobiado, él estaba cansado y dijo: Señor, soy el único. Y el Señor dijo: no, Elías, otras 7,000 rodillas no se han doblado. Tremendo. Cuando uno está agobiado, uno está aislado y se cree que nadie te entiende, que nadie te puede comprender. Pero el problema del agobio es que no estás en lo que tenías que estar, estás distraído. Y dice la Biblia que cuando viene el agobio también viene el temor. Y el temor es interesante. 51 veces en la Biblia suena esta frase: no temas. Interesante, no temas. Ahora, tienes que diferenciar una cosa entre el temor y el miedo.
La Biblia conoce un temor que es una bendición, que es el temor a Dios. ¿Qué significa eso? Eso es respeto a Dios. Pero luego existe el temor al hombre, el miedo. Pero hay dos clases de miedo, dos clases. El miedo a lo conocido y el miedo a lo desconocido. Uno tiene que tener cuidado, porque ese miedo, mira, o déjame explicártelo de esta forma. El miedo y la fe no pueden vivir en la misma casa. Pueden vivir en la misma calle, pero no en la misma casa. No puedes hacer nada que el temor, el miedo, o como dice en griego, phobos, ahí viene la palabra fobia. Phobos, que el fobo, el miedo, ¿sí? Él puede vivir en la misma calle, pero no puede vivir en la misma casa. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, el agobio te paraliza. Ten cuidado porque ese temor te quita la inspiración. No tienes fuerza para nada. Y todos nosotros, en algún momento tenemos miedo y temor. Es normal, no te preocupes. Tranquilo. Pero ¿cuál es la solución? La solución es buscar la cercanía del Señor. La solución es buscar la cercanía del Señor. Déjame compartir con vosotros algo del Salmo 18. Es un salmo bastante largo, pero es un salmo impresionante. ¿Por qué? Porque este salmo existe dos veces. Uno en 2 de Samuel, capítulo 22, 1. ¿Y por qué es tan impresionante? Porque este salmo tiene un título. Y déjame daros una anécdota. La Biblia alemanas, las Biblias inglesas y la Biblia española tienen títulos muchas veces. Títulos sobre las parábolas de Jesucristo, sobre los salmos. Y queréis saber una cosa, esos títulos no son inspiración del Señor. Son descripciones, inspiraciones del hombre. Pero, atención, sí hay títulos que son inspirados del Espíritu Santo. Me explico. La parábola del hijo pródigo, en español se llama hijo pródigo. ¿Sabes cómo le llaman en alemán? El hijo perdido. En otra Biblia le llaman el hijo muerto. Vale. ¿Ese título es inspiración de Dios? No. Es el hombre que le ha dado el título. Yo no digo que es malo, pero no es pura palabra de Dios. Pero luego sí hay títulos que son del Señor. Y dice en Salmo 18, versículo 1. Y el versículo 1, tienes que saber que en hebreo no empieza donde empieza en español, ni en alemán, ni en inglés. Salmo 18 en español empieza así: Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Vale. Pero en hebreo, los versículos, como no existen en versículos ni en griego ni en hebreo, pero para los hebreos, para los judíos, el primer versículo del Salmo 18 no es donde tú y yo decimos, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Para ellos, el primer versículo es el título inspirado por Dios que dice, al músico principal, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico. Y ahora oye, el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. ¿Había oído? David escribió este salmo en el día que el Señor le libró de todos sus enemigos y de Saúl. ¿Querés saber una cosa graciosa? Que probablemente cuando David escribió este salmo, Saúl ya había muerto hace 24 o 25 años. Y aún eso, en la mente, en la memoria de David,
él escribe este cántico en el día que el Señor le libró. Saúl ya había muerto hace muchos años. Pero ¿sabes qué? Él todavía lo tenía en su mente. Todavía lo tenía en su mente. ¿Querés saber una cosa, queridos? El temor tiene una buena mente. El temor tiene una buena mente. Yo no digo que David aquí tuvo temor, no. Pero él nunca se olvidó de esa pesadilla, de esa injusticia que Saúl por envidia le perseguía. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Pase lo que pase en tu vida, es permitido por el Señor. Y él dice: Señor, te amo, Señor, fortaleza mía. Esa palabra te amo, wow, ¿cómo lo traduzco ahora? En hebreo hay diferentes palabras que expresan el amor. Y el lenguaje griego del Nuevo Testamento y el lenguaje hebreo del Antiguo Testamento es tan rico en su aplicación, y me explico, que esa palabra te amo, oh Jehová, oh Yahvé, Señor, fortaleza mía, esa palabra te amo es las palabras que una mamá con toda dulzura le dice a su hijo, a su bebé en sus brazos. Es un amor tan íntimo, no es un amor platónico, como muchos de nosotros cristianos decimos que Dios nos ama, pero somos más fríos que un frigorífico, o como algunos dicen por ahí, más frío que el beso de una suegra. No hay ninguna cercanía. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Y dice en español, versículo 3, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Y en hebreo dice literalmente, y cuando alabo a Dios, seré librado. ¡Qué precioso texto! ¡Qué precioso texto! Es uno de los salmos que yo tuve que aprender allí en el seminario. Yo pude elegir cuál era el salmo. Den Chorleiter, von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand Sauls und aus der Hand aller seiner Feinde. Und er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine uneinnehmbare Feste. Gepriesen ruf ich zum Herrn, so werde ich errettet von all meinen Feinden. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. En español dice que me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó desde su santo templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó Él. ¿Por qué? Porque vino a salvarme. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había tensas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un cherubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondero, por cortina suya alrededor suya, oscuridad de agua, nubes de cielos. Por el resplandor de su presencia, de las nubes
pasaron. Y luego dice en versículo, y ahora sujétate, querido oyente, damos un salto al versículo 20. Jehová, dice, o en español, versículo 19, me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Permíteme traducirte este versículo como dice la Septuaginta. Dice, me sacó al olor de la mañana, el lugar espacioso. Me sacó al olor de la mañana. ¿Y sabes cuál es el olor de la mañana? El rocío de Dios. El rocío de Dios. Ese rocío que se levanta por la mañana es su presencia. Yo seré el rocío, dice el profeta Oseas. Y en el libro de Números dice, y cuando por la mañana se levantaba el rocío, sobre el rocío vino el maná celestial. La palabra descansa sobre la presencia de Dios. Me sacó al lugar espacioso, o como dice la Septuaginta, me sacó al olor de la mañana, el rocío. Me libró. ¿Por qué? Porque se agrada a mí. ¿Sabes qué, querido oyente? Tú y yo tenemos que tener cuidado de no ser Marta, de querer trabajar para Dios. Uno nunca trabaja con Dios. Quiero decirte, quien te habla es el pastor Juan Cano, que desde años vivo esto y quiero que estés atento. Uno no trabaja para Dios. Uno trabaja con Dios. Una cosa es trabajar para Él y otra cosa es trabajar con Él en su viña y en su trabajo. Y ten cuidado, querido oyente, que esa ocupación, ese agobio, no permita el miedo entrar a tu vida, porque te vas a cansar, te vas a paralizar y no vas a poder terminar nada. Algunos dirán, pastor, ¿cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? Nuestro Maestro Jesucristo tuvo razón cuando Él dijo, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados. Todos. Esa palabra trabajado en griego, ¿sabes lo que dice? Agobiados. Venid todos los que estáis agobiados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que yo soy mando y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, el yugo de la gracia, no de la ley, el yugo de la gracia es fácil. ¿Sabes qué, querido oyente? Acércate al Señor. Acércate al Señor Jesucristo. Porque nadie te ama como Él te ama. Nadie te aprecia como Él. Y querido oyente, le prometo, el día que usted tenga una relación con Jesucristo, no se puede imaginar la fuerza, la inspiración, la vida, la calidad de vida que le está esperando. Porque Jesucristo tuvo razón. El ladrón solo viene a robar, pero yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Tanta vida que tienes vida para ti, vida para tu próximo, vida para todos los otros. Por eso, querido, no te dejes agobiar. Acércate al buen pastor, que es Jesucristo. Entonces tendrás descanso para tu alma. Amén.